En este encuentro vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Ese es nuestro tema de este encuentro. Este encuentro es el cuarto encuentro que tenemos. Estamos en la asignatura de cardiología en el pregrado de la Universidad Udabol de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hemos tenido nuestro primer encuentro donde desarrollamos semiología del aparato cardiovascular. En un segundo encuentro hablamos de los métodos complementarios de diagnóstico. En el tercer encuentro hablamos de electrocardiograma normal y patológico. Y ahora, según nuestro programa, tenemos que hablar de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es un síndrome, mejor dicho, no es una enfermedad específica, es un síndrome clínico resultado de cualquier patología cardíaca. No todos los enfermos cardiópatas desarrollan insuficiencia cardíaca, eso hay que aclarar. Pero cualquier enfermedad del corazón podría, en su historia natural, llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca potencialmente. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, así como cuando hablamos de insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, nos estamos refiriendo a una incapacidad, en este caso del corazón, para cumplir su función, que consiste en garantizar el aporte suficiente para su metabolismo a los distintos tejidos. Eso es la insuficiencia cardíaca. O lo hace el corazón con el incremento de la presión de llenado o presión diastólica. Cuando hablamos de corazón, generalmente nos estamos refiriendo al ventrículo izquierdo, que es la cavidad más importante. Si nos referimos a otra cavidad, generalmente aclaramos, ¿no? Cuando hablamos del ventrículo derecho o de alguna de las aurículas. En general, cuando hablamos de corazón, nos estamos refiriendo al ventrículo izquierdo. Dicho esto, la epidemiología también es importante saber, según las poblaciones, según los países, varía por supuesto la prevalencia, pero puede estar en el orden de un 2% o un 3%, y también depende de la edad que se considere. Ahora, el comienzo del abordaje de este tema, que es muy amplio, lo podemos hacer a través de las causas, y entonces encontramos que hay causas que son primarias y causas que son desencadenantes. Aquí estamos hablando de las causas primarias, por ejemplo la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía, la valvulopatía, etc. Estas causas son crónicas porque estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica, que es cuando se pueden desarrollar todos estos fenómenos que vamos a desarrollar justamente en este encuentro. La insuficiencia cardíaca aguda merece un comentario aparte porque allí no se pueden dar todos estos cambios adaptativos de los que vamos a hablar. Entonces, hay causas que son primarias y hay causas que son desencadenantes. Un paciente que tiene, por ejemplo, la estenosis mitral puede no tener insuficiencia cardíaca y de pronto por una infección, por un embarazo, por una anemia, desarrollar insuficiencia cardíaca. Estas son las causas desencadenantes que se pueden revertir y el paciente que se descompensó, compensarse justamente. Después podemos también comenzar este estudio de la insuficiencia cardíaca a través de las clasificaciones. Hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, puede ser la insuficiencia cardíaca sistólica por un problema en el inotropismo, en la fuerza de contracción, o puede ser diastólica, un problema en la relajación. De todas maneras, hay que aclarar que en un paciente puede tener comprometida tanto la sístole como la diástole. Pero acá estamos como viendo desde el punto de vista didáctico, académico, los tipos ideales, pero en realidad todo esto está mezclado, vamos a decir, en distintos porcentajes, en distinta proporción.
Así tenemos insuficiencia con gasto cardíaco disminuido o gasto sistólico disminuido o volumen sistólico disminuido y también insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. En general siempre esperaríamos que el gasto cardíaco esté disminuido. Recordemos que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto en reposo en un individuo de 70 kilos, que se incrementa hasta unos 30 litros, 25-30 litros en un atleta de alto nivel que corre una maratón, por ejemplo, ¿no? La maratón de San Silvestre, por decir algo. Y entonces el gasto cardíaco está disminuido, pero en algunos pacientes al medir el gasto cardíaco lo vamos a encontrar que no está disminuido y a esto le llamamos gasto cardíaco elevado, insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, que se da en algunas patologías que vamos a ver. La insuficiencia cardíaca puede ser por compromiso del lado derecho o del lado izquierdo del corazón, o sea, o el corazón derecho o el corazón izquierdo. También la insuficiencia cardíaca puede ser aguda, puede ser crónica. Generalmente las agudas son violentas, pueden ser mortales, no tiene el tiempo, el corazón, el organismo de desencadenar y desarrollar los procesos adaptativos. Según los síntomas puede ser anterógrada o retrógrada. Por ejemplo, un síntoma retrógrado es la disnea. Porque falla el ventrículo izquierdo, aumenta la presión a nivel del ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda y aumenta la presión en el capilar pulmonar. Allá hay un desequilibrio de Starling, donde la presión oncótica, la presión hidrostática, la presión en el intersticio están jugando un equilibrio y de pronto ante el aumento de la presión puede salir más líquido hacia el intersticio, en caso muy grave hasta el alvéolo, y entonces desencadenar la disnea. Los síntomas también pueden ser anterógrados, como por ejemplo la fatiga, porque los músculos no reciben suficiente cantidad de sangre y tienen fatigabilidad. El síncope también puede ser una manifestación anterógrada. También puede ser la insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen o por sobrecarga de presión. Por ejemplo, de presión, la hipertensión, una sobrecarga de presión. Y sobrecarga de volumen, una sobrecarga de líquidos, en algún caso, como vamos a poder ver posteriormente. Pero, por ejemplo, en una insuficiencia renal es bien claro que hay una sobrecarga por oligoanuria y esto es una sobrecarga de volumen que puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Existe también una clasificación muy conocida, funcional, de la Asociación del Corazón de Nueva York, que cataloga si la disnea o la sintomatología aparece a grandes esfuerzos como grado 1 o clase 1, si aparece a medianos esfuerzos, clase 2, si aparece a pequeños esfuerzos, clase 3, y si aparece inclusive en reposo, ya se llama clase 4. También hay otra clasificación según la fracción de eyección. La fracción de eyección es un parámetro que consiste en el porcentaje del contenido de volumen o de sangre que hay en el ventrículo izquierdo. Al final de la diástole hay 100 mililitros en un individuo de 70 kilos y expulsa 70 en cada sístole. La fracción de eyección es por lo tanto de 70. Esto se puede medir con diversos métodos, por ejemplo con el ecocardiograma Doppler, y decimos que la fracción de eyección tiene que ser por lo menos de 50% para ser normal. Entonces, hay un grupo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada, igual o mayor al 50%, y pacientes que tienen una fracción de eyección menor. Y aquí hay dos grupos. Uno que tiene menos de 40% o igual
y otro que tiene entre 41 y 49%. La fracción de eyección es un parámetro, un índice de lo que es la función del corazón o la función ventricular. También existen clasificaciones de la evolución de la insuficiencia cardíaca en etapas, desde el A, donde el paciente es asintomático, aunque ya tiene comorbilidades como hipertensión, coronariopatía, diabetes, que lo hacen proclive a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Entonces acá hay que incorporar ya medidas preventivas o terapéuticas para evitar que el paciente llegue a la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca ya desarrollada, que está en la etapa D, ya inclusive con una medicación óptima el paciente sigue con síntomas y el pronóstico es muy malo. Puede ser ya el pronóstico parecido a tener un cáncer con metástasis, o sea, la sobrevida de estos pacientes está realmente reducida. Y otro concepto que hay que incorporar son los mecanismos de compensación. Cuando hay una noxa que afecta al corazón, esto pues es una situación que desencadena una serie de mecanismos, justamente el mecanismo de Frank Starling, la activación del sistema nervioso autónomo simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el remodelado del corazón o el remodelado ventricular. Son los mecanismos de compensación conocidos, la ley de Frank Starling, que expresa que cuanto más sangre le llega al ventrículo izquierdo, él reacciona expulsando, aumentando también su volumen sistólico o su fracción de eyección, pero tiene un límite. Otro mecanismo de compensación es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se desencadena porque llega bajo volumen a los riñones. Estos se percatan, lo perciben y lanzan renina a la circulación, que actúa sobre el angiotensinógeno, que se convierte en angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora se provoca la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y también actúa negativamente en lo que es el remodelado, y también actúa a nivel de la médula suprarrenal, provocando la liberación de aldosterona, que va a los riñones y produce retención de sodio, retención de agua, lo cual también genera un problema, ¿no?, dado por los edemas concretamente. La activación del sistema simpático, la sustancia adrenalina, noradrenalina, producen un aumento de la fuerza de contracción, pero eso produce, por supuesto, gasto de oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca, también eso produce gasto de oxígeno, redistribución de la circulación, priorizando el corazón, el cerebro, en detrimento de las vísceras, por ejemplo, y el remodelado, que son cambios producidos por todas estas sustancias que hemos mencionado. Hay cambios anatómicos y funcionales en un corazón que ha sufrido un daño, y entonces hay cambios a nivel micro y a nivel macro. Por ejemplo, a nivel macro se expresan los cambios como dilataciones, hipertrofias en el corazón. Estos mecanismos compensadores, en realidad, algunos le llaman mecanismos descompensadores, porque son un problema y más bien el tratamiento busca neutralizarlos. Algunos conceptos fundamentales hay que repasar, como el volumen minuto, o débito cardíaco, o índice cardíaco, que es lo mismo. Hemos dicho que 5 litros por minuto en reposo en un individuo de 70 kilos,
cuando se quiere expresar independientemente del peso del individuo, se utiliza el índice cardíaco, que es normal 2.8 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado. Y la fracción de eyección ya hemos expresado que tiene que ser más del 50%. Otros conceptos, la presión de llenado ventricular, que se la mide indirectamente a través de la presión del capilar pulmonar, llamado también presión de Weitz, a través del catéter de Swan-Ganz, que se introduce por el lado derecho, por una vena que llega a la aurícula derecha, el catéter va por el ventrículo derecho, llega hasta la arteria pulmonar, se enclava en una pequeña arteria pulmonar, se insufla un balón allí y hay una serie de sensores que van a medir la presión del capilar pulmonar, que es una expresión de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, y nos sirve para medir así lo que es la precarga. La precarga, entonces, decimos que es el retorno venoso o la sangre que llega al ventrículo izquierdo, puede ser al ventrículo derecho también, pero generalmente hablamos del ventrículo izquierdo, y la medimos ya sea por volumen o la medimos por presión, ¿no? Generalmente medimos la presión, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. La poscarga es la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer lo que se opone a la eyección, o sea, la fuerza que se opone a la eyección del corazón, del ventrículo izquierdo, concretamente, en el periodo expulsivo, esa es la poscarga. Y el otro concepto es el inotropismo, que es la fuerza de contracción de la fibra miocárdica. Es una de las cualidades que tiene la fibra, ¿no? Tiene también el cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca, el dromotropismo, que es la conductibilidad, el vatnotropismo, que es la excitabilidad, el cronotropismo, dije, ¿no? Que es el automatismo. Entonces, estos conceptos hay que refrescarlos y fortalecer algunos conceptos. Causas de insuficiencia cardíaca crónica, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada, enfermedad de Chagas, etc. Causas de insuficiencia cardíaca aguda, infarto, agudo de miocardio, miocarditis, endocarditis infecciosa o por algún traumatismo a veces se puede romper una cuerda tendinosa y esto desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda. Podría ser una arritmia también, una taquicardia ventricular. Causas de insuficiencia cardíaca diastólica, o sea, situaciones en las que no hay una pérdida de la fuerza del inotropismo, sino un problema en la relajación. La relajación también no es un fenómeno pasivo, es un fenómeno activo con gasto de energía. Por eso es que en la isquemia, por ejemplo, en la enfermedad coronaria, que no hay una buena irrigación, hay un aumento de la rigidez y hay un problema diastólico. Bueno, en la miocardiopatía hipertrófica, en la miocardiopatía restrictiva, hay una insuficiencia cardíaca diastólica. Hay causas de insuficiencia cardíaca derecha, como la estenosis mitral, que la válvula está a la izquierda y sin embargo produce insuficiencia cardíaca derecha, porque el ventrículo izquierdo en realidad está por delante de la válvula mitral. La hipertensión pulmonar puede producir lo que se llama corazón pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, etc., pueden producir insuficiencia cardíaca derecha. Hay insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado, hemos dicho. Podríamos pensar que la insuficiencia cardíaca siempre tiene que estar disminuida, pero resulta que nos encontramos a veces que no está disminuida, está aumentada. En enfermedades de la tiroides, en casos de fístulas, en la anemia, en la sepsis. Pero en realidad estos pacientes tienen un gasto cardíaco incrementado
cotidianamente, y cuando sobreviene la insuficiencia cardíaca, este gasto cardíaco disminuye de todas maneras, pero a un nivel que cuando lo medimos, en realidad está todavía en niveles incrementados. Por eso es que le llamamos insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. Insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido, que es lo que siempre esperaríamos encontrar en la enfermedad coronaria, en la hipertensión, en las valvulopatías, en la miocardiopatía, etc. Seguimos avanzando. Hay manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda, manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, la izquierda, fatiga, intolerancia al ejercicio, disnea, tos seca y en casos extremos edema agudo del pulmón. Bien, entonces, dicho todo esto, podemos avanzar a lo que es el diagnóstico. El diagnóstico, como siempre, comienza con la anamnesis, el examen físico, la elaboración de la historia clínica. Estamos hablando de situaciones crónicas, no agudas, donde las prioridades pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, el máximo cambio de prioridad que podemos ejemplificar es un paro cardíaco. Cuando hacemos la reanimación cardiopulmonar cerebral, pues todo cambia. Ahí empezamos con el tratamiento y después vamos a hacer el diagnóstico. Pero aquí, bueno, empezamos con la anamnesis y el examen físico y luego vamos a los métodos complementarios. En la anamnesis pueden surgir una serie de manifestaciones como la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la nicturia, etc. Una serie de manifestaciones que hemos visto algo en nuestro primer encuentro. Luego pasamos al examen físico. Vamos a examinar desde la marcha, la fascie, el tórax, el abdomen, etc. Y vamos a ocultar el corazón, vamos a ocultar los pulmones, vamos a establecer cómo están los ruidos cardíacos. Y vamos a encontrar una serie de manifestaciones que van a depender de cuál es la enfermedad que tiene el corazón. Porque el corazón puede tener enfermedad coronaria, o valvulopatía, o miocardiopatía, o cardiopatía congénita, y entonces los hallazgos van a depender de eso. Encontraremos en algunos casos soplo, encontraremos un tercer ruido con galopes y taquicardia en algunos casos. En otros casos encontraremos la ingurgitación yugular, el pulso alternante, en fin, algunos elementos que están aquí consignados que ustedes seguramente con calma podrán detener el video, revisar, leer, además de las búsquedas bibliográficas que tienen que hacer, porque estos son unos videos más o menos improvisados que he realizado. Bien, existen para hacer un diagnóstico clínico los criterios de Framingham mayores y menores. Con un criterio mayor y dos criterios menores se puede hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También acá les pido que se detengan y revisen los criterios de Framingham, ¿sí? Criterios mayores, criterios menores. Seguimos avanzando y el diagnóstico diferencial. Bueno, el diagnóstico diferencial pues es algo ya jerárquico que tiene que hacer el médico. Porque todas estas manifestaciones no son necesariamente manifestaciones de insuficiencia cardíaca o de compromiso del aparato cardiovascular, puede ser problemas pulmonares, renales, neuromusculares o inclusive psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Así que el diagnóstico diferencial creo que es una prueba de la competencia de un médico. Después de esto vamos a avanzar ya a los métodos complementarios. Creo que voy a
aquí detenerme y producir otro video, porque nos falta hablar de los métodos complementarios y después tenemos que hablar del tratamiento.